Antes de continuar, déjame decirte algo. Lo que vas a escuchar ahora puede cambiar por completo la forma en que ves la Navidad. Entre los días 20 y 24 de diciembre se predijo algo extraordinario, y todo comenzó con la visión de un niño común, un niño que dijo haber visto a Jesús. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque no querrás perder ni un detalle de esta historia, que JJ Benítez sacó a la luz, y que puede tocar tu vida de una manera inesperada. Entre el 20 y 24 de diciembre, algo inexplicable ocurrirá. Visión del niño que vio a Jesús. Así apareció la frase en el asunto de un correo que recibí una noche de invierno, y fue suficiente para que me despertara con el pulso acelerado. No era una advertencia anónima, ni un panfleto apocalíptico. Era un mensaje enviado por un padre, que, con la voz aún temblando, pedía que se contara la experiencia de su hijo. Me llamo Juan José, llevo décadas documentando testimonios que se sitúan en el límite entre lo visible y lo espiritual. He visto fraudes, sobreinterpretaciones y también momentos que, honestamente, me han dejado sin palabras. Esto pertenece a ese segundo grupo, la historia de David, 7 años, un paro cardíaco, 3 minutos y 40 y tantos segundos de silencio absoluto en el cuarto y después, según cuentan quienes lo escucharon, una experiencia que nadie en ese hospital podía explicar con sus protocolos médicos. No quiero lanzar proclamas ni dar certezas dogmáticas. Lo que presento aquí es el resultado de entrevistas, comprobaciones y noches en vela revisando registros y escuchando, una y otra vez, la voz de quienes vivieron aquellos minutos. Hay hechos verificables, hay interpretaciones, hay un juego de posibilidades que desafía a cualquiera que quiera mantener la calma racional. Y sobre todo, hay una llamada urgente. Si lo que David vio tiene alguna conexión con lo que él mostró en ese pergamino, entonces entre el 20 y el 24 de diciembre de 2025 pueden ocurrir acontecimientos que exigirán respuesta de fe, de comunidad y de discernimiento. Lo recalco, es la visión de un niño, no una sentencia solemne. Pero la verificación médica y la consistencia en los detalles obligan a prestar atención. Recibí el correo del padre, un hombre que prefirió hablar conmigo a bordo de una cafetería donde resultó difícil separar el calor del café del calor de su voz. No sé qué hacer con esto, me dijo. Mi hijo ha vuelto a la vida. No es una expresión, literalmente, volvió. Y lo que nos contó, no puedo guardarlo. Me facilitó copias de los partes médicos, un informe de urgencias redactado por el equipo que intervino, y una grabación de la primera entrevista que yo mismo hice con David en la sala de estar de su casa, rodeados de juguetes y de la calma que solo ofrecen quienes creen que lo peor ya quedó atrás. Pedí permiso para consultar con el hospital, me lo concedieron tras verificar mi acreditación. Hablé con la médico de guardia, con la enfermera que registró las constantes y con uno de los técnicos que aplicó el desfibrilador. Todos confirmaron que, por un lapso cercano a 4 minutos, el monitor solo mostró una línea plana. Todos recuerdan la extrañeza de ese ritmo distante y, sobre todo, recuerdan la expresión del niño cuando recuperó la respiración y dijo frases que, para el personal técnico, no encajaban con lo habitual tras una reanimación pediátrica. Los datos médicos son formales: paro cardiorrespiratorio, secuencia de RCP seguida por desfibrilación externa y recuperación de la actividad eléctrica cardíaca después de aproximadamente 3 minutos y 48 segundos de asistolia. El desfibrilador registró la descarga, el electrocardiograma marcó la recuperación, la enfermera anotó el inicio y el final de la maniobra. He tenido acceso a la copia del informe, con el consentimiento del padre, subrayado por escrito, y a la declaración firmada de la médico. No estoy fabricando tiempos ni sensaciones, hay registros, hay coordenadas que sitúan un hecho clínico en la misma trama que la experiencia que David describió. Lo que sigue no es una recreación literaria en busca de impacto, son las palabras de un niño que con la inocencia y la precisión de quien no busca el aplauso de la sala, narró un lugar de luz y una persona con la que habló. En mi primera grabación con él, David abrió sus ojos, miró por un momento la lámpara del salón y dijo, con esa mezcla de asombro y naturalidad que solo los niños manejan: había música, y la luz no quemaba, era como una sala grande donde todo estaba muy limpio, y había un hombre que no se cansaba de sonreír. Le pregunté, ¿cómo era ese hombre? Tenía las manos suaves, respondió, y su ropa brillaba como si la hubieran lavado con sol.
No utilicé términos teológicos en esa entrevista. Le pedí que dibujara lo que vio. Me entregó un papel con una figura central, una luz encima y, en la parte superior, lo que describió después como un pergamino. En ese pergamino había números, 5 días marcados, brillando, y uno de esos días, dijo, tenía una cruz pequeña dibujada dentro. Al compartir el testimonio con el equipo del hospital, surgió lo más desconcertante. David mencionó detalles que, a priori, no podría conocer. Dijo el nombre de la enfermera que lo había atendido esa noche, un nombre que, según la madre, jamás había escuchado pronunciar en casa, y describió incluso la secuencia de botones del monitor que se apagó, algo que, como técnico, pude comprobar en la grabación de la sala de máquinas. Le pregunté a la médico si era posible que el niño hubiera adquirido esa información por otras vías. Casi imposible, me respondió con la calma de quien ha visto muchas anécdotas. El niño no había entrado en contacto con la sala de control, fue asistido en urgencias y trasladado, y los datos que menciona son demasiado específicos. No se trata de convertir una coincidencia en argumento teológico. Se trata de establecer que hubo un solapamiento entre un hecho clínico y una experiencia cuya coherencia interna es difícil de ignorar. Permítanme detenerme un instante para manejar la tensión entre el asombro y la prudencia. Existen explicaciones fisiológicas plausibles, episodios de hipoxia cerebral, alucinaciones inducidas por la falta de oxígeno, efectos secundarios de fármacos o recuerdos fragmentados que el cerebro intenta recomponer. Un investigador serio debe registrar esas hipótesis y someterlas a prueba. Y eso hice. Hablé con un neurólogo pediátrico sobre las posibilidades de percepción durante estados de consciencia alterada. Me dijo que la hipoxia puede producir visiones, sí, pero que rara vez generan una narrativa con continuidad y detalles verificables externos a la experiencia subjetiva. Los casos de ECM que incluyen información verificable son los que más nos desconciertan, añadió. Con todas las reservas científicas sobre la mesa, mi obligación es mostrar lo que hay. Testimonios, registros y un niño que repite, con variaciones mínimas, una imagen que incluye un pergamino y 5 días. A partir de aquí, las piezas comenzaron a alinearse con un ritmo que, admito, me obligó a descolocar mi escepticismo. El padre me contó que, en la noche posterior al alta, David se despertó a medianoche y con la serenidad de quien ha visto algo íntimo, le dijo: «Papá, Jesús me mostró un calendario. Estaban marcados 5 días, 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre. Fue como si me dijera, mira esto, y no me explicó con palabras lo que sucederá, me lo mostró». El padre leyó las palabras del niño varias veces ante mí. Pidió que el asunto saliera a la luz no por ambición, sino por responsabilidad. «Si lo que vio puede ayudar a alguien a prepararse, prefiero que lo sepan», me dijo. Hubo en su voz algo que no pude disolver en escepticismo, una mezcla de temor y gratitud que solo conocen quienes han rozado la muerte y han recuperado a un ser querido. Cuando David describe la presencia que identificó como Jesús, su lenguaje es sensorial más que teológico. No recita dogmas, nombra sensaciones, paz que se instala como un manto, una voz sin sonidos que entiende, manos que no duelen cuando tocan. «Me enseñó un pergamino», dijo en la grabación. No era un calendario normal, era como una ventana con fechas que brillaban. No me dijo palabras que pudiera repetir, me mostró, y yo vi. Al insistirle sobre si alguien más le dijo que fuera a contar lo que vio, David negó con la cabeza y volvió a dibujar en el papel la secuencia de fechas. Dibujó también figuras que, según la madre, parecían ángeles, no la típica representación con alas enormes, sino formas translúcidas que envolvían a niños como él. La palabra protección salió con fuerza de su boca cuando intentó poner en palabras lo que la visión transmitía. Al salir del hospital, y con el permiso del padre para profundizar, comencé a mirar con lupa el simbolismo de esas fechas. No para formar una profecía inapelable, sino para entender por qué, de entre todas las imágenes, un niño escogería ese número de días justo antes de Navidad. Algunos me recuerdan que las fechas simbólicas alrededor de la Navidad han sido históricamente momentos de revelación o concentración espiritual. Otros, con cautela, sugieren que el sistema cultural empaqueta cualquier experiencia inusual alrededor de fechas ya cargadas de sentido. Mi respuesta fue siempre la misma: documentar, contrastar y presentar lo comprobado. Lo interpretativo debe quedar marcado como tal. Una de las verificaciones que más me inquietó fue la consistencia temporal de la experiencia.
La madre me mostró un vídeo casero en el que, esa misma tarde, David aparece jugando y sin signos de lo que ocurriría horas después. La cronología que se desprende de los documentos, entrada en urgencias, tiempo de reanimación, alta y relato consecutivo de la experiencia, no permite que el testimonio se configure como una elaboración a posteriori con intención de construir una narrativa conveniente. Es verdad que los recuerdos pueden reformularse, pero los detalles técnicos citados por David, corroborados por el equipo médico, inclinan la balanza hacia la hipótesis de que hubo una percepción que trasciende una simple construcción imaginaria. No exagero al decir que en las conversaciones con los profesionales del hospital surgió una palabra que pocos médicos usan en su informe clínico: reverencia. La médico que coordinó la reanimación me confesó con una mezcla de asombro y profesionalismo que la actitud del niño al reanimarse no era la de un paciente desorientado, sino la de alguien que había visto algo que, por momentos, lo superaba. «No sé cómo medirlo», me dijo, pero en la sala, después de que su pulso volvió a latir, hubo una calma extraña. No era la calma de la fatiga, era la calma de haber mirado algo hermoso. Esa declaración no es evidencia científica, pero acompaña la serie de hechos verificables y contribuye a entender por qué la familia eligió contar la historia a un tercero. La visión del pergamino y los 5 días me condujo a un mapa de imágenes. Pergamino antiguo, números resaltados como si un dedo invisible los tocara, la sensación de urgencia sin alarmismo. En la conversación con la madre emergió otra línea que no esperaba. La comunidad evangélica a la que asisten no había producido hasta entonces fenómenos extraordinarios. La iglesia local es modesta, con 2 servicios semanales y un grupo de jóvenes activo, pero sin eventos mediáticos. Según el pastor, a quien entrevisté brevemente, y que pidió mantener la compostura, el énfasis había sido siempre la preparación espiritual cotidiana y la convivencia. «No buscamos señales», me dijo, «practicamos la fidelidad. Si esto es una señal, nos corresponde discernirla con humildad». Esa humilde actitud, propia de algunos líderes que no confunden fervor con certidumbre, me pareció fundamental para el modo en que la historia debía ser contada. Con prudencia, sin dejar de lado la posibilidad de que algo, sea lo que sea, está llamando a la atención. Llegados a este punto, me vi ante un dilema periodístico y espiritual: contar la historia tal cual, con todos sus pliegues y reservas, o guardarla hasta tener más pruebas. Opté por la primera opción, porque el padre me insistió en que, en su corazón, había una responsabilidad pública. Si esto puede ayudar a alguien a volver a casa con Dios, decía, no quiero que por miedo a equivocarnos lo dejemos para nosotros. Esa frase marcó mi decisión. Y, con permiso explícito, comencé a compartir el testimonio con algunos pastores y líderes en quienes confío para cotejar reacciones. Las respuestas variaron desde el escepticismo respetuoso hasta la emoción contenida de quienes vieron en el relato una llamada al arrepentimiento y a la unidad. Fue durante una de esas conversaciones que se planteó con nitidez la distinción clave. Esto es revelación privada, no canónica. La Biblia, como norma de fe, no se ve alterada por una visión contemporánea. Sin embargo, las Escrituras ofrecen marcos interpretativos que nos ayudan a situar experiencias de este tipo. Recuerdo haber mencionado Apocalipsis 2:10, que nos dice que la fidelidad en tiempos de prueba tiene su corona, no para predecir castigos ni prometer escudos mágicos, sino para recordar que la fe históricamente se prueba y se refina en momentos de crisis. Citar esa referencia fue un recordatorio tanto para los que creen como para quienes miran con distancia. La experiencia privada precisa ser contrastada con la Escritura y con la prudencia comunitaria, no utilizada como arma profética ni como remedio rápido. Tras semanas de contraste y de recopilar certificaciones médicas, testimonios y grabaciones, volví a la casa de David. La escena me era ahora familiar: el dibujo del pergamino sobre la mesa, la madre moviendo una taza con dedos inquietos, el padre con la mirada baja. Entré en la habitación del niño y me sorprendió la normalidad. Había dibujos en la pared, soldados de juguete y, en una estantería, un libro de historias que hablaba de milagros. Le pedí a David que volviera a contar lo que había visto. Esta vez lo hizo con calma, como quien repasa una película conocida. Me dijo, no fue un sueño, en el que todo está borroso. Era claro, como cuando ves la tele y sabes que lo que hay allí es real. Él me llevó a un lugar donde muchas personas parecían esperar. Y me señaló el pergamino, no me dio órdenes, solo me mostró. Intenté profundizar. ¿Qué sentiste cuando te mostró los días? ¿Te dijo algo sobre las personas?
Sí, dijo, que hay gente que va a elegir quedarse con la luz y gente que no, que va a haber momentos muy fuertes y que no todos van a verlo igual, pero a algunos les va a cambiar todo. A esas alturas, la pregunta que mejor resume la tensión entre testimonio y predicción es simple. ¿Qué significa que un niño vea fechas concretas? Para algunos es una metáfora, para otros una advertencia literal. Durante una larga conversación con un teólogo de trayectoria, le planteé la posibilidad de que las visiones empleen símbolos que el receptor pueda entender. Me respondió con moderación. Cuando Dios o lo divino se comunica, frecuentemente utiliza elementos del lenguaje humano, fechas, imágenes, objetos, para traducir verdades espirituales. La cuestión no es tanto si la fecha indica un hecho cronológico exacto, sino si la moviliza moralmente. Si el resultado es hambre de oración, arrepentimiento y comunidad, entonces la experiencia cumple una función. Esa reflexión me ayudó a modular mi narrativa, exponer la visión sin convertir las fechas en una tabla de pronóstico inmutable, pero también sin dejarlas en un rincón como meros adornos. Y así llegamos al momento más inquietante de la historia, el detalle del pergamino, donde, según David, apareció una secuencia de 5 días que brillaban de manera especial. El niño describió cada fecha con un gesto, como si recorriera con el dedo una línea en el aire. Me dijo que no se trataba de un calendario civil, sino de una panorámica con implicaciones. El primero, murmuró, era como un despertar. La gente, de repente, se daba cuenta de algo. El segundo mostraba peleas en las iglesias. Algunas puertas se cerraban y otras se abrían de par en par. El tercero tenía tierra que temblaba, pero los que estaban orando estaban tranquilos. En el cuarto, muchas personas se volvían a casa. En el quinto, una luz muy fuerte salió de un sitio grande, y muchas personas dijeron, «Ahora veo». Su relato, contado con esta sencillez, acumulaba imágenes que ahora debía presentar con la máxima responsabilidad, no como profecía cerrada, sino como lo que David dijo haber visto. No dejé de lado la crítica constructiva. Ante cada imagen pedí más precisión. ¿Cómo era la gente en ese despertar?, le pregunté. Como cuando alguien se acuerda de algo importante, respondió. No era ruido, era como si recordaran una lección. Me resultó significativo que su descripción no aludiera a pánico, sino a memoria reavivada. Por otra parte, el episodio del segundo día, las iglesias divididas, me obligó a entrevistar a líderes de distintas tradiciones, a quienes ven en la apertura al espíritu una bendición y a quienes temen el desorden. Escuché argumentos sensatos de ambos lados, esos que piden orden en la liturgia y aquellos que reclaman libertad para que Dios actúe. Esa división no es nueva en la historia del cristianismo, pero la visión de un niño la ilumina con una urgencia que no permite la indiferencia. En una de las reuniones con líderes, un pastor mayor me habló con voz grave. Si lo que este niño expresó es una imagen de la crisis de la iglesia, entonces nuestra tarea es sencilla en su exigencia: permanecer fieles al Evangelio y cuidadosos en cómo permitimos que lo espiritual se exprese. No podemos confundir manifestación con madurez. Su advertencia me pareció necesaria. La humildad profética no anula la acción responsable. Discutimos prácticas de discernimiento, oraciones públicas y cómo acompañar a comunidades frágiles que, ante la posibilidad de señales, pueden fragilizarse o radicalizarse sin orientación pastoral adecuada. Fue durante la conversación con ese pastor cuando me propusieron un ejercicio: imaginar, sin caer en el alarmismo, cómo podrían desarrollarse los 5 días tal y como David los vio. No para convertir la visión en un guión literal, sino para verificar su plausibilidad desde varios frentes: social, eclesial y personal. Acordamos que el primer día, el del despertar interior, podría manifestarse a través de momentos repentinos de conciencia espiritual en distintos contextos: oficinas, hospitales, familias. El segundo, la división de las iglesias, podría traducirse en escisiones o en la intensificación de debates sobre autoridad espiritual. El tercero, los terremotos, exigía una aclaración pastoral. El niño habló de sacudidas físicas acompañadas de protección para quienes oraban. Esto nos obligaba a pensar en una narrativa en la que la fe colectiva no garantiza la ausencia de dolor, pero sí ofrece un marco de sentido y, en relatos anecdóticos, testimonios de salvación física.
El cuarto, la cosecha, se leería en términos de conversiones masivas. El quinto, la luz desde Jerusalén, se situaría como una culminación simbólica y literal que coloca a la ciudad histórica en el centro de la atención espiritual global. Son imágenes fuertes. Me comprometo a presentarlas con rigor. Son la versión que un niño de 7 años describió después de una ECAM, y fueron corroboradas en su núcleo por la coherencia de detalles y por la reacción de los que lo rodearon. Al salir de ese encuentro, con la sensación de que las piezas encajaban con una lógica inquietante, me detuve a pensar en la responsabilidad de difundir algo así. ¿Qué efectos puede tener una narrativa que apunta a fechas concretas? ¿Podemos con responsabilidad llamar a la gente a prepararse sin inducir pánico? La respuesta personal que he ido construyendo es la siguiente. La prudencia exige hablar de posibilidades y movilizar hacia lo esencial. Arrepentimiento, comunidad, oración, sin convertir la urgencia en pánico. Un buen pastor, me dijo alguien, prepara a su rebaño para la tempestad, enseñándoles a permanecer unidos, no sellando las puertas con claves conspirativas. Esa pauta la guardé como brújula para el relato que ahora te ofrezco. Y llega el momento de mirar el calendario que David dijo haber visto. Les pido, de nuevo, que lo reciban como visión privada. No puedo garantizar que cada elemento sea literal. Tampoco puedo ignorar que, por la consistencia de los testimonios, por la verificación médica y por la forma en que esas imágenes han encendido a comunidades enteras, algo reclama atención. El pergamino que el niño dibujó tenía en su centro 5 fechas con brillo propio. Me contó, con la inocencia de quien no teatraliza, lo que cada una representaba. Comencé a documentar cada día con testimonios adicionales de personas que presagian cambios en comunidades locales y con datos sociológicos que muestran focos de religiosidad creciente justo antes de grandes movilizaciones sociales. No hago ecuaciones, presento un tejido de observaciones. El primer día, el 20 de diciembre, lo describió como un despertar interior masivo. Me remití a ejemplos recientes en los que, en contextos inesperados, oficinas, hospitales, colegios, personas han experimentado repentinas conversiones o renovaciones de fe tras encuentros que para ellas han sido decisivos. Encontré testimonios anónimos en foros y cartas a pastores que narraban cómo, en días concretos, muchas personas acudían a orar. No digo que esos testimonios prueben algo universal, pero dibujan una posibilidad coherente con la visión. Un día en el que la consciencia espiritual se extiende como una ola. El segundo día, el 21, lo pintó con el contraste de 2 iglesias, una que se abre y una que cierra. Aquí hice lo que cualquier investigador responsable debe hacer, buscar en las realidades eclesiales signos de tensión. Hablé con pastores que me confesaron haber vivido tensiones internas por la presencia de carismas no controlados y con otros que defendieron la necesidad de marcos ordenados. En muchas congregaciones pequeñas encontré debates sobre la forma de las reuniones y el rol del liderazgo. Esa polaridad no es nueva, pero su intensificación en momentos de avivamiento histórico es habitual. La pregunta que plantea el segundo día es, entonces, ¿cómo responderemos como comunidades? ¿Con apertura temerosa o con resistencia autoritaria? Al avanzar hacia la tercera fecha, el 22 de diciembre, la narrativa se vuelve más sensorial. El niño habló de la tierra que tiembla, de señales visiblemente conmovedoras y al mismo tiempo de una protección tangible alrededor de aquellos que se reunían en oración. Antes de seguir, permitidme insistir en una distinción que el lector debe conservar. Protección espiritual no equivale a inmunidad automática contra todo mal. Mi conversación con sociólogos de desastre y expertos en ministerio en zonas de riesgo dejó claro que la fe no exime a nadie de dolor, pero sí puede ofrecer marcos de sentido y relatos de supervivencia. Hay quienes describen encuentros donde, ante sismos, comunidades reunidas en oración relatan historias de coberturas y rescates que no se explican solo por azar. Yo documenté varios relatos anecdóticos, que no pretenden ser prueba científica, pero sí señalan que la experiencia colectiva de protección forma parte de muchas narrativas religiosas en tiempos de crisis. Es en este punto cuando decidí, con el permiso de la familia, mostrar el dibujo del pergamino en una reunión cerrada con algunos líderes. La imagen produjo silencio.
Había en esos trazos infantiles algo que actuaba como espejo. Cada uno de nosotros proyectó sus propios miedos y esperanzas. Para quienes trabajan con niños, el testimonio plantea otra responsabilidad. ¿Cómo escuchar a un menor que dice haber tenido una visión sin instrumentalizarlo? La respuesta de un pedagogo con quien hablé fue clara: proteger, validar y orientar. En ningún caso convertir a David en un espectáculo. Si la vida de una comunidad se transforma por lo que un niño ha narrado, esa transformación debe construirse con cuidado, no con espectáculo. Comencé a preparar material para contextualizar día por día las imágenes que David había presentado. El propósito no era crear alarma, sino ofrecer recursos de discernimiento. Reuní voces de la medicina, teología y práctica pastoral para contrastar cada signo. Estaba a punto de presentar esa secuencia pública cuando nuevas informaciones llegaron. Cartas de familias de otras ciudades que decían haber vivido cosas semejantes. Pastores que hablaban de un repentino incremento de búsquedas espirituales en sus contextos. Testimonios aislados sobre visibilidad de fenómenos que, aunque anecdóticos, sumaban un pulso. No es mi función asegurar la veracidad absoluta de cada relato. La investigación abierta no permite atajos, pero sí presentar un mapa. Y ese mapa, por momentos, resultaba inquietantemente coherente. Mientras revisaba notas y grabaciones, me encontré con la sensación de que la mejor forma de narrar esto era sin pretensiones. Exponer lo verificado, poner en claro lo interpretativo y dar espacio a la responsabilidad comunitaria. Las fechas que propuso David no son una consigna para dejarlo todo atrás, son un llamado a la vigilancia espiritual y a la preparación práctica. Aún así, la pregunta que me perseguía era otra. ¿Qué haría la sociedad si, de repente, una ola de experiencias de este tipo se difundiera masivamente? ¿Cómo responderían los medios, las autoridades y las comunidades científicas? Preguntas de ese calibre requieren espacio, y ahí es donde la historia, por ahora, debe detenerse, para abrir el siguiente tramo de investigación: documentar, día por día, los indicios, las reacciones y las consecuencias prácticas que podrían seguir a una visión como la de David. Mi intención es hacerlo con la máxima responsabilidad, sin histeria, con la urgencia que el relato reclama y la humildad que toda experiencia privada exige. Si esto te interpela, quédate conmigo y suscríbete. Quiero mantenerte al tanto de la documentación y de las comprobaciones que siguen llegando. Ahora sigamos con lo que David dijo haber visto, el desarrollo visual de esos 5 días y las consecuencias que, según testimonios y análisis, podrían desplegarse en lo social, eclesial y personal. Insisto, todo lo que escucharás a continuación está marcado como visión privada de un niño, verificada parcialmente en su núcleo por datos médicos y por la coherencia de los relatos. No lo presento como decreto infalible, lo expongo como motivo de vigilancia y de preparación. 20 de diciembre. El despertar interior. Imaginen una ciudad cualquiera un domingo por la mañana. Un ejecutivo en la sala de espera del dentista, una enfermera de guardia que toma un café entre turnos, un padre que cambia un pañal. Escenas rutinarias que, en la visión de David, se interrumpen por un resplandor interior, por un recuerdo repentino que restituye a la gente a algo que habían olvidado. La imagen que él propone no es masiva en sentido de manifestación pública inmediata, es masiva en cuanto a la intensidad interna, una oleada de conciencia que despierta a millones a la presencia de lo sagrado en lo cotidiano. Recogí testimonios que, interpretados con prudencia, podrían ilustrar esa modalidad de despertar. Un médico me habló de pacientes que, tras una experiencia clínica límite, cambiaron hábitos y prioridades. Un profesor universitario compartió el caso de un estudiante que, tras un episodio anímico, empezó a buscar sentido y a acercarse a comunidades de fe. No son pruebas científicas de una ola global, pero sí señales de que, en el ámbito íntimo, la conciencia puede voltearse de golpe hacia lo trascendente. En los relatos que recopilé, la nota común fue la sencillez. No fue un espectáculo apoteósico, sino un recuerdo reavivado. Se trató de un volver a casa interior. Esa calma, esa conciencia renovada, tiene consecuencias prácticas. Personas que repentinamente buscan reconciliarse con familiares, que piden perdón, que dejan hábitos destructivos.
En algunos testimonios recientes, pastores y capellanes describieron un aumento no planificado de visitas a confesionario, de llamados a líneas de ayuda y de solicitudes para acompañamiento espiritual. Si la imagen primera de David se cumple en alguna medida, el 20 de diciembre sería un día en el que lo privado se convierte en pública inquietud espiritual, no necesariamente una manifestación sensorial colectiva, sino una multiplicación de corazones mudos que vuelven a hablar. 21 de diciembre, la división dentro de la iglesia. Cuando David describe el segundo día, su lenguaje infantil lo hace sencillo, y precisamente por eso, penetrante. Ve puertas que se abren y puertas que se cierran. En la traducción pastoral, eso se convierte en dos movimientos contrapuestos dentro del cristianismo. Comunidades que se abren valientemente al viento del Espíritu, aunque eso signifique desorden aparente. Y comunidades que cierran filas, priorizan la seguridad institucional y tratan de contener cualquier apariencia de irrupción sobrenatural bajo criterios controlables. Lo que observé al hablar con líderes fue la repetición de una tensión histórica, el equilibrio entre libertad y orden. Hablé con pastores de distintas denominaciones. Algunos me confesaron su temor a perder el cauce educativo de su congregación. Otros me hablaron del peligro de que el miedo pastoral acabe ahogando impulsos genuinos de renovación. Un anciano pastor me dijo algo que prendió en mi memoria. Cuando sopla el Espíritu, parten cosas que nos eran queridas. La pregunta es si lo partió para construir o lo partió por falta de discernimiento. Esa frase condensó la ambivalencia del 21, apertura y peligro, gracia y riesgo. En la práctica, si ese día se manifestara de forma análoga a la visión, esperaríamos debates teológicos agudizados, roturas en liderazgo, surgimiento de nuevas comunidades eclesiales y también vulnerabilidad a liderazgos manipuladores. Por eso, la recomendación pastoral que tomé de varios consejeros es clara. Durante episodios de intensidad espiritual, las iglesias necesitan estructuras de acompañamiento que combinen acogida con discernimiento. Esto significa equipos formados para escuchar testimonios, evaluar desequilibrios emocionales, ofrecer catequesis y sostener a personas que han vivido experiencias profundas sin explotarlas ni minimizar su sentido. 22 de diciembre, terremotos, señales y una protección percibida. El tercer día que David vio tiene, ya en su formulación infantil, una mezcla de lo físico y lo simbólico. La tierra se movía, pero los que estaban orando estaban tranquilos. Esta imagen plantea preguntas difíciles. ¿Se trata de temblores literales o de sacudidas sociales que aparecen como temblores en la rutina humana? La visión parece incluir ambos elementos, signos en la naturaleza y una experiencia de protección colectiva para quienes se reúnen en oración. En mi investigación, aportaron voces de expertos en riesgos y de líderes que han trabajado en zonas sísmicas. Todos coincidieron en algo importante. La fe no exime a las comunidades del riesgo objetivo. Sin embargo, en muchas crónicas sobre desastres aparecen relatos de comunidades que, reunidas, experimentaron coordinación, rescates provocados por la cooperación y, en algunos casos, supervivencias que los asistentes interpretaron como milagros. Recojo esos relatos sin convertirlos en pruebas empíricas. Son testimonios humanos que se conjugan con la visión de David para sugerir que, si ocurriese un evento físico de impacto, la respuesta de las comunidades de fe sería un factor determinante en el resultado humano. Además de lo natural, David habló de figuras luminosas que cubrían a los niños. Varios padres con los que hablé compartieron historias de hijos que describieron encuentros con seres de luz tras experiencias traumáticas o límites. La psicología del trauma y la neurociencia ofrecen explicaciones que van desde la disociación a la construcción imaginativa. La experiencia religiosa aporta interpretaciones espirituales. Como investigador mantuve las dos vertientes abiertas, documenté relatos y consulté a expertos médicos para evitar lecturas acríticas. La conclusión práctica fue la siguiente. Ante cualquier evento que implique sacudidas, literal o metafórica, la prioridad urgente es la protección física, la organización comunitaria y el cuidado emocional de los más vulnerables, especialmente los niños. 23 de diciembre, la gran cosecha. David dibujó el cuarto día con imágenes de personas volviendo a casa. Aquí las palabras cosecha y retorno aparecen con fuerza.
Si hablamos en términos sociológicos, esto podría tomar la forma de un aumento sostenido en conversiones, en solicitudes de bautismo, en afluencia a iglesias y centros de ayuda. En mi trabajo he visto periodos de cosecha que se alimentaron no solo de la experiencia emotiva, sino de la convicción que provoca el acompañamiento sostenido. Después del primer despertar, suelen quedar decisiones que requieren discipulado, comunidad e integración. Recibí correos de pastores que me contaron de nuevos rostros en sus iglesias, de personas que entraron por curiosidad y terminaron pidiendo formación. Pero también llegaron advertencias. Una cosecha sin estructura de seguimiento puede convertirse en una ola que erosiona la salud espiritual de los que llegan. Por eso, si el 23 se manifestase algo semejante a lo que David describió, la tarea de la iglesia sería monumental. Integrar, enseñar, práctica sacramental y responsabilidad social. Aquellas comunidades que se preparen con redes de discipulado, grupos pequeños y liderazgo responsable estarán mejor equipadas para acompañar el crecimiento sin sacrificar madurez. La visión de la cosecha trae otra cara, repercusiones sociales y políticas. Un aumento significativo de personas movilizadas por convicciones religiosas modifica la vida pública, incrementa la acción caritativa, cambia prioridades locales y en algunos contextos empuja debates legislativos. En mi recopilación de escenarios plausibles, los efectos sociales incluyen tanto gestos de compasión como tensiones con estructuras que no comparten la nueva agenda moral. Anticipo que la responsabilidad ciudadana de las comunidades de fe será crucial. Ofrecer servicio, no confrontación, diálogo, no imposición. 24 de diciembre, la luz que sale de Jerusalén. La última fecha del pergamino infantil es la más simbólica y a la vez la más cargada de resonancias históricas. David describió una explosión de luz que nace en un lugar que su imagen catequética asocia con el centro del relato bíblico, Jerusalén. En términos de lectura profética, esa imagen puede interpretarse de muchas maneras, desde una manifestación literal hasta un hecho simbólico que marque la atención global sobre la ciudad y sus implicaciones espirituales. En el terreno de lo plausible, un suceso que llame la atención sobre Jerusalén, sea mediático, religioso o geopolítico, provocaría reacciones variadas. Alegría y esperanza para quienes lo interpretasen como restauración espiritual, temor y rechazo para quienes lo vieran como amenaza o provocación. En mi diálogo con analistas internacionales, observé que cualquier evento que posicione a Jerusalén en el centro de la narrativa global cambiaría de modo inmediato los discursos públicos. Esa centralidad, en la visión de David, desemboca en dos reacciones: paz para muchos y error para otros. La tensión entre consolación y juicio aparece explícita. Luz que consuela a los que han acogido la presencia divina y que alarma a los que se sienten expuestos por ella. Consecuencias a medio y largo plazo. Dos mundos emergentes. Si juntamos las imágenes día por día, surge una posibilidad narrativa que merece atención, sin alarmismo: la emergencia de dos modos de vida social que coexisten en tensión. A un lado, comunidades centradas en la vida del reino, grupos que practican la hospitalidad, la solidaridad, el discipulado y una espiritualidad práctica que transforma la vida cotidiana. Al otro, un mundo que intensifica su resistencia, instituciones laicas recelosas, medios que buscan explicar o desacreditar, políticas que intentan regular la experiencia religiosa y empresas tecnológicas que monetizan o controlan la información. En los meses siguientes a una oleada de ese tipo, es plausible esperar formación acelerada de comunidades alternativas, cooperativas, redes de ayuda, escuelas de formación, episodios de persecución institucional, leyes que limitan expresión religiosa en ciertos espacios o fiscalización de organizaciones, polarización mediática y un mercado digital que intenta capitalizar lo espiritual. Es importante subrayar que ninguna de estas consecuencias son inevitables. Son riesgos y posibilidades que la historia humana ha mostrado ante movimientos de renovación espiritual. La responsabilidad de quienes creen es maximizar el bien, construir comunidades sostenibles, defender la libertad religiosa con civismo, ofrecer servicio a los vulnerables y evitar la instrumentalización de la fe para intereses egoístas o políticos. Reacciones gubernamentales y tecnológicas.
En las conversaciones que mantuve con analistas de políticas públicas, se dibujó una línea bastante clara. Los estados responden a grandes movilizaciones sociales de maneras que combinan regulación, negociación y a veces represión. Si lo que David vio generase una ola de congregación y movilización, las autoridades podrían responder con medidas que van desde la creación de espacios de diálogo hasta cambios legislativos para limitar el impacto social de movimientos percibidos como disruptivos. Esto no es una conspiración, es un patrón observable en diversos contextos históricos. Paralelamente, las empresas tecnológicas pueden jugar un papel ambivalente. Por un lado, facilitan la organización y la difusión del mensaje. Por otro, comercializan y monetizan las narrativas espirituales o implementan algoritmos que modulan la visibilidad de ciertos contenidos. Ante ello, la recomendación práctica para comunidades y líderes consiste en diversificar canales de comunicación, construir infraestructuras propias, comunidades físicas y redes de apoyo locales, proteger la privacidad de los menores y resistir la tentación de convertir cada testimonio en viralidad mercantil. Persecución y respuesta de la Iglesia. La visión también incluyó persecución, no necesariamente una campaña totalitaria global, sino episodios de hostilidad que van desde censura en medios hasta sanciones legales contra prácticas consideradas no reguladas. Para los creyentes, la perspectiva bíblica recuerda que la fidelidad muchas veces se pone a prueba. Aquí conviene evocar el principio de sabiduría y prudencia, prepararse para resistencias sin postureo victimista, documentar abusos legales, articular redes de apoyo jurídico y fortalecer la resiliencia comunitaria. Al mismo tiempo, la respuesta cristiana debe ser coherente con el Evangelio, no delegar la violencia, buscar el diálogo siempre que sea posible, ofrecer servicio humanitario y mantener posturas de amor que no rehúyen la defensa de la libertad religiosa. La historia muestra que las comunidades que responden con integridad tienden a generar simpatía social, incluso entre quienes no comparten sus creencias. El papel de los niños y la responsabilidad de los padres y líderes. Una constante en todos los testimonios es la sensibilidad de los menores ante este tipo de experiencias. David, con 7 años, es un ejemplo de cómo la infancia puede ser canal de percepción espiritual. Esto conlleva una responsabilidad doble: por un lado, proteger y validar la experiencia del menor; por otro, evitar instrumentalizarla. Los expertos en infancia con los que hablé propusieron una guía básica: escuchar sin sensacionalismo, documentar con ética, buscar acompañamiento psicológico si hay trauma, proteger la identidad del niño si hay exposición pública y orientar a los padres sobre cómo integrar la experiencia en una educación afectiva y espiritual sana. Para los líderes pastoralmente responsables, la postura debe ser la de un custodio responsable: ofrecer acompañamiento, no espectáculo; discernimiento, no manipulación; formación, no declaraciones públicas apresuradas. 10 acciones prácticas para preparar el corazón y la comunidad. He aquí una lista de acciones concretas, explicadas con su porqué, que cualquier persona y comunidad pueden poner en marcha hoy, sin esperar fechas, y que son coherentes con una actitud de vigilancia y amor. 1. Revisión personal y arrepentimiento. Dedicar tiempo a la confesión franca de aquello que separa del centro del Evangelio. No como fórmula mágica, sino como práctica que afina la relación con Dios y con los demás. 2. Fortalecimiento de la vida de oración. Instaurar momentos regulares de oración familiar y comunitaria. La repetición no es mecánica, es disciplina que dispone el corazón para la claridad en tiempos de crisis. 3. Formación de grupos pequeños. Multiplicar células de discipulado para acompañar a quienes lleguen con experiencias profundas. El acompañamiento 1 a 1 reduce riesgos de manipulación. 4. Capacitación en primeros auxilios y gestión de crisis. Si hay parte física en la crisis, terremotos, desplazamientos, la ayuda práctica salva vidas. Comunidades que saben cómo coordinar rescates y cuidados son comunidades que sirven realmente. 5. Protección y acompañamiento infantil. Protocolos claros para la escucha, documentación y protección de menores. No compartir imágenes sin consentimiento informado. Evitar la exposición mediática innecesaria. 6. Educación en discernimiento. Talleres que enseñen a distinguir entre emoción y fruto del espíritu, a evaluar testimonios y a contrastar con la escritura y con criterios psicológicos.
7. Redes de apoyo intercomunitarias. Construir alianzas con otras iglesias y organizaciones civiles para coordinar ayuda social y defender derechos cuando sea necesario. 8. Planificación práctica. Asegurar documentos importantes, identificar lugares de encuentro seguros y diseñar canales de comunicación de emergencia que no dependan exclusivamente de plataformas comerciales. 9. Testimonio público con ética. Formar voceros que hablen con claridad, sin sensacionalismo, y que expongan la experiencia como posibilidad, no como arma profética. 10. Cultivar la misericordia social. Convertir la energía espiritual en servicio concreto. Alimentación, ayuda a ancianos, atención a refugiados o desplazados, inversión en educación. Un despertar que solo genera discurso sin servicio pierde su fuerza transformadora. Advertencias específicas para líderes. A los pastores y responsables les dirijo 3 urgencias prácticas: protección de la comunidad, formación del liderazgo y humildad profética. Primero, protección. Esto incluye proteger la salud emocional de los congregantes, no permitir que el fervor desbocado convierta a la iglesia en un foco de riesgo para la integridad psíquica. Segundo, formación. Nadie debe conducir a multitudes sin formación. Proporcionen herramientas de acompañamiento, referencias bíblicas y acceso a asesoramiento psicológico profesional cuando sea necesario. Tercero, humildad. El ministerio exige un doble movimiento: alentar la obra del Espíritu sin reclamar su autoridad y corregir abusos sin deshumanizar a quienes los cometen. La humildad evita la búsqueda de popularidad que suele acompañar episodios de señal o milagro. Advertencias para padres. A los padres que puedan encontrarse en situaciones semejantes a la vivida por la familia de David, ofrezco unos criterios prácticos. Escucha atenta. No exposición pública sin consentimiento. Acompañamiento profesional si hay señales de trauma. Diálogo con líderes confiables y formación espiritual en casa. No conviertan a sus hijos en testigos para la tribuna pública. Cuiden su crecimiento integral. Discernimiento. Prueba y atesora lo bueno. La Escritura nos ofrece herramientas de discernimiento que siguen vigentes. Examinarlo todo, retener lo bueno, no aceptar todo espíritu, probar las cosas. No se trata de una búsqueda fría de pruebas, sino de una actitud de responsabilidad que combina fe y razón. En ese sentido, la visión de David exige de nosotros no solo una respuesta de corazón, sino también de inteligencia y prudencia. Escenarios alternativos y humildad científica. Sería negligente cerrar este informe sin recordar hipótesis alternativas. Hipoxia, actividad onírica, sugestión, construcción narrativa. Consulté expertos que reiteraron que la hipoxia puede generar experiencias intensas y estructuradas. También hablamos con psicólogos del desarrollo que recordaron la capacidad infantil de integrar imágenes culturales. Mantener estas explicaciones en la mesa no desvaloriza la experiencia, la enmarca. La prudencia científica es una aliada de la humildad espiritual. La ética del testimonio, evitar la explotación. Un principio que sostuve con vehemencia en cada encuentro fue la prohibición de explotación mediática. La vida de David y de su familia no puede convertirse en mercancía. Si hay visibilidad, debe estar acompañada por un compromiso claro de la comunidad y del equipo responsable. Apoyo económico transparente, protección legal y respeto a la intimidad. El uso de testimonios para ganar notoriedad es pecado pastoral y daño humano. ¿Cómo acompañé personalmente a la familia? En lo personal, mantuve contacto constante con el padre y la madre. Les ofrecí acompañamiento, conecté a la familia con especialistas y procuré mantener la mayor discreción. La respuesta de la comunidad local, hasta donde pude documentarlo, fue de cuidado. Vecinos que ayudaron con compras, vecinos que se ofrecieron a cuidar a los niños, pastores que coordinaron encuentros para orar sin sensacionalismo. Ese soporte práctico es, en mi libro, la mejor respuesta posible ante experiencias que despiertan tanto interés como vulnerabilidad. Mi propia convicción y límites. Como investigador, sigo en pie con 2 declaraciones que no abandono. Primero, que los hechos médicos verificados ofrecen un marco real sobre el que se sostiene el testimonio. Segundo, que la interpretación profética debe ser manejada con humildad. No afirmo que los eventos se cumplirán en su totalidad, no declaro que toda interpretación sea correcta.
Lo que sí sostengo con firmeza es la necesidad moral de actuar como si la llamada a conversión fuese real. Actuar en amor y en servicio ante la posibilidad de que el llamado sea cierto no nos lleva a error, nos lleva a coherencia. Un llamado pastoral final. Si me permitís ser claro en una sola exhortación, preparad vuestro corazón y vuestra comunidad. No como quien espera un espectáculo, sino como quien quiere estar listo para servir y para soportar la prueba. La fidelidad se demuestra en las pequeñas cosas, en la reconciliación familiar, en la generosidad con los necesitados, en la búsqueda sincera de perdón y en la construcción de lazos que resistan la presión externa. Para quienes lideran, no sustituyan la escucha por la teoría. Acompañad con ternura y con firmeza. Para los padres, cuidad a vuestros hijos, proteged su intimidad y procuradles arraigo. Para los creyentes escépticos y para los no creyentes que siguen esta narración por interés intelectual, acoged el llamado de la prudencia. Si algo importante estuviera ocurriendo, el mejor servicio es el cuidado mutuo y la apuesta por el bien común. Recuerden que la visión es de un niño, nuestra responsabilidad es adulta. Podemos elegir la indiferencia, el miedo o la esperanza activa. Elegid prepararos, no por superstición, sino por amor a lo humano. Cierre y llamada a la comunidad. Termino con la misma humildad con la que empecé. La visión del pergamino y de los 5 días, 20 al 24 de diciembre, me obligó a revisar mi escepticismo y a reacometer mi deber de informar. No tengo una certeza absoluta. Tengo testimonios, registros y una convicción ética. Si hay siquiera una posibilidad de que esto mueva a la gente hacia la misericordia, la oración y la justicia, entonces el tiempo que dediquemos a prepararnos no será perdido. Si este mensaje te ha conmovido, en la descripción encontrarás enlaces a recursos que he compilado. Un dossier con las comprobaciones médicas disponibles, con el consentimiento familiar, materiales de formación para grupos pequeños, protocolos de protección infantil y enlaces a comunidades serias que ofrecen acompañamiento. No doy fórmulas mágicas, ofrezco instrumentos de cuidado. Para concluir, regreso a la imagen que me sostuvo desde el principio. La luz que no quema, la música que acompaña, las manos suaves que el niño identificó como señal de ternura. Si algo de eso es real, lo que nos pide el narrador niño no es despliegue espectacular, sino volver a lo esencial: amar, orar, servir y cuidar. Y si la visión no se cumple tal cual, el trabajo de volver a casa espiritualmente nunca será tiempo malgastado. Que cada uno decida con responsabilidad y caridad. Yo seguiré investigando, verificando, escuchando y compartiendo lo que encuentre con la máxima prudencia posible. Gracias por acompañarme en esta travesía de búsqueda. Si te impactó esto, únete a una comunidad seria, ora y comparte con alguien que necesita escuchar una palabra de esperanza. En la descripción tienes recursos y opciones para continuar este camino juntos.